que hace que sea tratamiento empírico es que no conocemos el agente patógeno específico. Nada más. Eso es lo único desconocido. Pero de ninguna manera el tratamiento empírico no tiene base científica. ¿Sí? La base científica para hacer un tratamiento empírico es lo que ustedes han aprendido en microbiología, donde han visto en base al foco de infección, por ejemplo, si pienso en orofaringea, ¿qué microorganismos son habituales? Si pienso en vías urinarias, ¿qué microorganismos son habituales? Si pienso en vía gastrointestinal, ¿qué microorganismos son habituales? Eso sabemos. Y eso se ha establecido en base a estudios científicos. ¿Sí? También se sabe qué microorganismos son frecuentes dependiendo de la edad del paciente. No es lo mismo un adulto que un paciente de 2 años, un paciente de 5 años, un paciente de 10 años. ¿Sí? Entonces, esa base microbiológica que tenemos es el fundamento científico para decidir un tratamiento empírico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque llega mi paciente, está en una condición en la que necesita un tratamiento antimicrobiano y no puedo esperar el resultado del cultivo antibiograma, ¿sí? Para iniciar el tratamiento. Lo que no significa que no vaya a hacer el estudio, simplemente que voy a iniciar el tratamiento en base a mi sospecha del foco infeccioso. Por ejemplo, si pienso en vías urinarias, lo más probable es que la agente causal sea E. coli, ¿sí? Entonces voy a iniciar mi tratamiento empírico pensando en fármacos que me cubren E. coli, ¿sí? Y voy a mandarle a mi paciente un cultivo antibiograma y con eso voy a confirmar si está bien mi enfoque terapéutico o debo hacer una rotación farmacológica o un cambio de fármaco, ¿sí? Entonces, en todos los procesos infecciosos deberíamos hacer cultivos de antibiogramas para decidir correctamente qué fármacos usar o si está bien lo que estamos usando. Pero como hemos dicho, muchas veces no se puede hacer por tiempo, no se puede hacer por economía, no se puede hacer porque no hay disponibilidad de esos recursos en el entorno en que estamos trabajando, ¿sí? Por ejemplo, antes los cultivos y antibiogramas nos reportaban en 48 horas en nuestro medio. Desde que hay el SUS, como seguimos teniendo 10 mismos que trabajaban en laboratorio para 100 personas antes, ahora trabajan para 500, los mismos 10, entonces no pueden entregar en 48 horas porque no abastecen, ¿sí? Ese es el punto flaco del sistema universal de salud. Se ha implementado sistemas sin pensar en recursos, en el recurso humano, en infraestructura y en todo lo que debería haber antes de lanzar el SUS, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa ahora? Nos dicen, ok, haces cultivo antibiograma, en 2 semanas te voy a reportar el resultado. ¿Por qué? Porque no alcanzan pues, los bioquímicos a hacer todas las pruebas que les mandamos todos los días. Entonces tarda más. Y mi pacientito, si está llorando de dolor, orinando sangre, ¿voy a esperar 2 semanas para iniciar su tratamiento? No, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a iniciar el tratamiento empírico y cuando me reporten el resultado, bueno, probablemente incluso ya terminado su tratamiento, pero voy a ver si estaba adecuado, correcto o no. ¿Sí? Pero a veces, fíjense, 2 semanas después como que no tiene mucho sentido realmente el cultivo y el antibiograma, porque no me va a llegar ni siquiera antes de terminar el tratamiento, ¿sí? Y aunque no crean, no estamos de los peores. En España, que es primer mundo, 2 meses después recién les entregan sus resultados. Y allá sí, mientras no llegue su cultivo antibiograma, no le dan un solo antibiótico. Y le dicen, tomen mucha agua, aquí están analgésicos, tomen paracetamol y en 2 meses vuelve para que veamos sus resultados. Y no les dan tratamiento, ¿sí? Y sí tenemos pacientes que me llaman llorando y desde aquí les llevan fármacos o alguien que está bien no les lleva, porque no les dan. Y es primer mundo, ¿no? Entonces, ese es el problema de los sistemas universales de salud, porque la cantidad de población para que la que atienden no abastece con el personal de salud que tienen. Entonces, hay estos problemas, ¿sí? Y por eso es que van a ver que muchos tratamientos aquí se hacen empíricos. Afuera están con la política de 0 antibióticos. Si no se está muriendo el paciente o no está hospitalizado, no le dan antibióticos. ¿Sí? Y además afuera no le venden pues, un antibiótico, le venden la caja completa, si no, no le venden. Y aquí no, tú vas, le pides que te venda una amoxicilina y te vende una amoxicilina, que está mal, ¿sí? No se debe, porque hemos dicho que la resistencia es un problema
real y que nos está ganando, ¿sí? Entonces hay varios factores importantes por los que no se hace. Idealmente deberíamos, si es una faringoamigdalitis, deberíamos cultivar. Si es una uña encarnada que está sobreinfectada, deberíamos cultivar, porque solo así podríamos saber el espectro de sensibilidad y resistencia de nuestros microorganismos, pero no hacemos, porque no se puede, hay demasiadas limitaciones, ¿sí? Entonces no se olviden que el tratamiento empírico, lo único que tiene desconocido es que no sabemos el agente causal específico, pero no quiere decir que vamos a hacer en base a lo que se me ocurra o en base a lo que yo creo, no. Tengo base microbiológica y yo sé qué microorganismos son frecuentes en base al foco de infección. ¿Han mirado las tablitas que les he dicho de este capítulo? Ahí nos habla del microorganismo más frecuente en base al foco de infección. Esas dos tablas les resumen todo lo que han visto en microbiología. No las tienen que revisar, nos va a servir de base para lo que viene después. Bien. Además, fíjense, para seleccionar qué antimicrobiano voy a usar, aparte del microorganismo probable, que no tengo microbioma y antibiograma, también tengo que considerar factores del hueso. Por ejemplo, si tiene estados patológicos concomitantes, ¿sí? No es lo mismo un paciente inmunocompetente joven como ustedes que un paciente que tiene SIDA, ¿sí? Que tiene VIH, pero está en fase SIDA, que tiene neutropenia, que está recibiendo quimioterapia para el cáncer, que tiene hepatopatías, nefropatías, desnutrición. O sea, cada patología de base aumenta factores de riesgo. Y si es un paciente inmunodeprimido, además, independientemente de la causa de su inmunodepresión, es más complejo, es más peligroso, ¿sí? Entonces tengo que seleccionar bien qué fármacos voy a usar. También debo considerar los efectos adversos. Como hemos dicho, hay antimicrobianos que no se deben usar en niños o que no se deben usar en abuelitos porque son más riesgosos, ¿sí? También la edad, también las alteraciones en la eliminación, vale decir, pacientes que tengan insuficiencia renal, insuficiencia hepática, hay fármacos que de hecho no vamos a usar y fármacos en los que se puede hacer corrección de dosis. Por decir, les voy a usar el 70%, el 80% de la dosis para que no sobresature el hígado del riñón del paciente, ¿sí? También es muy importante considerar la exposición epidemiológica. Y aunque no crean, nos siguen llegando pacientitos que tienen diagnóstico de dengue y les están dando antibiótico. ¿Se necesita dar antibiótico en dengue? No. ¿Por qué no? Porque es viral. O sea, ¿para qué antibiótico? Bueno, si tiene dengue y tiene una sobreinfección bacteriana, ok. Pero si solo tienes dengue, ¿para qué le estás dando antibiótico? Estás arruinando el antibiótico y además se nos puede complicar el problema, ¿sí? Entonces, muy importante, y no se olviden que estas enfermedades son endémicas en nuestro país. Tenemos un montón de pacientes con influenza, con gripe estacional, con dengue, con cuadros respiratorios virales o gastrointestinales virales y que les están dando antibióticos, ¿sí? Entonces, muy importante. Y el otro grupo súper importante es el de las embarazadas, y como hemos visto en generalidades, pues todas las embarazaditas son especiales porque hay que cuidar riesgo para la mamá y para el bebé principalmente. Pero el embarazo no es un factor de exclusión de enfermedades. O sea, la embarazadita puede resfriarse, puede tener infección bacteriana, puede tener infección urinaria, puede tener neumonía, puede tener COVID, puede enfermar de cualquier cosa. Entonces, vamos a necesitar fármacos, ¿sí? Y habrá que decidir muy bien qué fármacos sí se puede usar en la gestación y qué fármacos no. Bien, también se deben considerar los factores del fármaco. Entonces, todas las características cinéticas, cómo se absorbe, cómo se distribuye, cómo se elimina, porque hemos dicho muchas veces los efectos de riesgo para el paciente están en relación a esto, no al mecanismo de acción del fármaco, porque su mecanismo de acción afecta al microorganismo, no a nosotros. Pero si no consideramos esto, puede tener consecuencias graves para el paciente, ¿sí? También se debe considerar su distribución en el sitio de infección. Como hemos dicho, si no llega donde necesito que actúe, no me va a servir de nada el antimicrobiano. La toxicidad hace referencia a lo mismo que ya hemos mencionado, y por supuesto las interacciones, porque no se olviden, hemos dicho, un diabético podrá
paciente desnutrido podrá tener infecciones? Cualquier paciente con cualquier diagnóstico de base puede tener infecciones, ¿sí? Nadie está exento de infecciones. Y voy a usar antimicrobianos y va a seguir tomando su medicación habitual, entonces tengo que ver cómo interacciona, ¿sí? Si toma, no sé, metformina, le puedo dar un beta-lactamicol, le puedo dar una sulfa, le puedo dar una quinolona, entonces tengo que ver, ¿sí? Bien, y por supuesto el tiempo de tratamiento, como hemos dicho con la mayor parte de los antimicrobianos, no es toma una vez y no toma más, ¿sí? Hemos dicho con los antimicrobianos normalmente es un tiempo determinado, un intervalo de dosis determinado, ¿sí? Si le tengo que dar cada 8, tiene que ser cada 8. Si tienen que ser 10 días, tienen que ser 10 días. No me puedo hacer la burla con el antibiótico que tome 2 días o que tome hoy día nomás y mañana ya no, si se siente bien. No, porque gracias a eso estamos con niveles de resistencia terribles, ¿sí? Bien. Si hablamos de la interpretación de los resultados de cultivo, vale decir, cuando hemos hecho un tratamiento antimicrobiano con cultivo y antibiograma y fracasa el tratamiento, ya le estoy dando, sé el microorganismo, sé su sensibilidad, su resistencia, le doy un fármaco al que me dice el cultivo que es sensible y fracasa el tratamiento. Entonces, ¿qué debo pensar? ¿Habrá habido un error en la toma de muestra? Podría ser, ¿no? Por ejemplo, algo súper básico y sencillo que ustedes saben. ¿Qué recomendaciones le tienen que dar a un paciente que va a hacer un examen general de orina? Segundo chorro. ¿Qué más? ¿No lavarse? ¿Sí no lavarse? ¿Para general de orina? Otra cosa es para el Papa Nicolau, ¿no? Pues para el general de orina, sus manos bien lavadas con agua y jabón, hacerse un pequeño aseo perineal, no profundo, pero sí tiene que lavar. ¿Qué más? Ya pues, ¿qué más? Si no, error de muestra. Otro bicho va a salir. Un recipiente propio. Tiene unos ahí de sus dulces que se han acabado, eso lo puede lavar biencito y llevar ahí, pero es propio, es de ella. ¿Qué significa? Término, ¿cuál es el término, doctora? Si me dices propio, yo te puedo entender así, pues mío es estéril, ¿sí? Frasco estéril de la farmacia tiene que comprar, no es caro, 1 o 2 pesitos cuesta, ¿sí? ¿Qué más? El tiempo. ¿Qué tiempo? Idealmente dentro de los primeros 45 minutos de tomada la muestra, porque si van a ver, pacientito toma en su casa, lo guarda en su refrigerador para que se conserve, va a hacer ducha lista y va al laboratorio, ha pasado 2 horas. Ya no sirve, pues todo se ha muerto, no va a crecer nada, ¿sí? Tiene que ser la primera orina del día. Idealmente, para general de orina no es tan relevante, ¿sí? Para otros estudios sí, pero si puede, mejor. Y la mayoría de los laboratorios reciben las muestras a las 7 de la mañana, entonces sí puede ser, ¿sí? ¿Qué más? ¿Y no hay más? Para general de orina será importante en ayunas. En general no es tan estricto ni tan relevante los alimentos. Sí, por ejemplo, por ahí se come beterraga, ¿cómo va a salir la orina? ¿No? Y pues muy hematuria, puedo decir, ¿no? Entonces, sí algunos alimentos que puedan pigmentar la orina. ¿Qué más? Y de ahí lo vacío, eso, directamente colectado en el frasco, ¿sí? Y los bordes del frasco no deben tocar el pubis, ¿sí? Porque a veces el paciente lo pega pues para orinar ahí en el frasquito, pues tienen que decirle, no va a pegar a los bordes del pubis, no va a tocar su cuerpito con el frasco. Tiene que cenar inmediatamente después de la colección. Ya, bien tapadito, ¿qué más? Miren
Miren cómo en una muestra tan básica y que ustedes tienen que decirle al paciente, no le están diciendo completo. ¿Qué más? Doctora, ¿cómo sería en el caso de que una mujer está menstruando y No debería tomar muestra. O sea, no debe estar menstruando. Ese es otro elemento muy importante porque te puede generar error de muestra. Obviamente, si realmente es necesario, necesitas hacer el examen, tendrá que informar cuando está dejando al laboratorio que está en su menstruación. ¿Sí? ¿Qué más? Que no haya tenido relaciones días. Eso, muy importante. Eso sí le tienen que decir que no puede tener relaciones sexuales noche antes. ¿Sí? Tampoco en la mañana. ¿Qué más? ¿Qué más? Tiene que informar si toma algún fármaco. Y pues idealmente la muestra no se debería tomar después de haber iniciado la antibiótico-terapia, porque nos va a salir alterada. ¿No es cierto? ¿Qué más? ¿Ven cómo es importante? ¿Sí? Entonces, resulta muchas veces que esos pequeños errores o descuidos en la toma de muestra nos pueden dar pues falsos negativos. Resulta que crece un bicho, lo estamos atacando a ese y ese no era el causante del problema del paciente. Nos va a fracasar nuestro tratamiento. ¿Sí? Pero a veces también pueden ser microorganismos que no crecen fácilmente o que necesitan un cultivo especial. ¿Se acuerdan de microbiología? Algunos microorganismos necesitaban, no sé, sangre de carnero enriquecida con unas cosas y no sé qué, que mantenían los bioquímicos, ¿no? Entonces puede ser que necesita un medio especial y por eso no crece. Y además, bueno, los privados todavía nos reportan en 48 horas, pero puede ser que es un microorganismo de crecimiento lento y en 48 horas no ha crecido todavía, pero ahí está, ¿sí? Entonces sí puedo decirle al bioquímico y le digo, por favor, mira, me unos 3 días más, veremos hasta el 5 día si crece algo. Podemos, ¿sí? Otro punto importante es que a veces hay más de un microorganismo. Y van a ver que sí pasa que, por ejemplo, entre los dos microorganismos compiten y resulta que el más fuerte inhibe el crecimiento del otro. Entonces, cuando hemos hecho el primer cultivo antibiograma, nos ha salido este y el otro no ha crecido, porque este no le dejaba crecer. ¿Sí? Y cuando nosotros hemos empezado a matar este con el antibiótico, entonces el otro ha visto un medio adecuado y ha empezado a crecer. Y ahora es otro microorganismo que nos está produciendo el problema. Entonces hay que repetir el cultivo y el antibiograma. ¿Sí? Más si estamos en hospital. En hospital también pasa, a veces hemos mandado cultivo y antibiograma, estamos atacando al microorganismo, el paciente está mejor, ya no tiene fiebre, ya está, ya le duele menos, hay menos supuración, etc. Tercer, cuarto día y plum, empieza a aparecer una secreción medio verdosa, empieza a haber más pus, otra vez le vuelve la fiebre al paciente, ¡uy! Sobreinfección, ¿sí? Se ha contaminado y a veces, aunque no crea que se le intervino al curar, que cura mal, no tiene cuidado y demás, que ha sobreinfectado al paciente con otro microorganismo. Y si es un nosocomial, nos friega más, ¿no? Resulta que era un estáfilo y ahora se ha sobreinfectado con una pseudomona y esa pseudomona es mucho más resistente. Entonces, sí, es conveniente repetir cultivo y antibiograma cuando vemos ese tipo de características, ¿sí? Y por supuesto, también puede ser que no estamos tomando correctamente la muestra, ¿sí? Por ejemplo, han visto leishmaniasis en parásito, ¿no es cierto? ¿De dónde se debe tomar la muestra? ¿De la base de la úlcera? ¿O de dónde? O sea, no van a saber tomar muestra ustedes de leishman. Nunca se toma de la base de la úlcera, se toma de la base del borde, que son además bordes sobrelevantados, gorditos, ¿no? Y la muestra no debe contener sangre, porque si hay sangre no voy a ver algún parásito, ¿sí? Además, dependiendo de la data que tiene o del tiempo que tiene la lesión, lo más probable es que no encuentre parásito, pero sí tiene la infección, ¿sí? Entonces me sirven más los PCRs y los estudios más específicos. Entonces, vean, es importante
puede ser un microorganismo que no sé cómo se toma la muestra. Y si no sé, lo primero que tengo que decir es no sé, pues. Entonces le pregunto a qué sabe, ¿no? Tal vez el bioquímico o un infectólogo, le digo, che, Juanito, ¿cómo se toma la muestra para el leishmania? ¿Me puedes orientar? O al bioquímico le digo, ¿me lo puedes tomar la muestra? ¿Sí? Porque si no, no va a crecer, voy a pensar que no hay nada y sí hay. ¿Sí? Muy bien. La vigilancia epidemiológica, cuando hablamos de microorganismos, es fundamental. Y deberíamos tener sistemas de vigilancia. Por ejemplo, Chile era uno de los que mejor sistema tenía en Latinoamérica, porque ellos sabían por año, por cepa, cuánto había subido la resistencia. Es decir, tú podías decir, a ver, el 2024 la E. coli ha aumentado su resistencia a ciprofloxacina en 2% y su resistencia a norfloxacina en 0.5%. Por bacteria, por fármaco y por año tenían esa información. ¿Sí? Pero para tener ese tipo de sistema de vigilancia implica que para cualquier proceso infeccioso yo tenga cultivo y antiviral, porque si no, ¿cómo puedo vigilar? ¿Sí? Entonces, en nuestro país no existe, no tenemos sistema de vigilancia. Sabemos que nuestros niveles de resistencia son monstruosos, gigantes, terribles, pero ¿cuántos números? No sabemos. Sabemos que nos reporta E. coli resistente, sensibilidad intermedia, ¿no? Así nos reporta. Pero así numéricamente decir cuánto y cada año cuánto estamos peor, no sabemos. ¿Sí? Y en esto hay que trabajar. Es bien importante, sobre todo en nuestros hospitales más grandes, ni siquiera los más grandes tenemos, porque los jefes de infectologías tienen que estar peleando con las otras especialidades para que pidan cultivos y antibióticos a sus pacientes, y aún así se enojan y no piden, y a veces piden, a veces no. Entonces no funciona, aquí hay que trabajar bastante. ¿Sí? Bien, fíjense, solamente con estudio microbiológico yo podría saber si es adaptado, si es recidiva, si es recaída, si es superinfección o si hay resistencia. ¿Esto qué implicaría? Que tendría que hacer pruebas microbiológicas antes de tratar y al finalizar el tratamiento. Y si ahorita sigue siendo un desafío hacer antes de tratar, imagínense al terminar el tratamiento. Es una utopía, todavía estamos lejos. Pero si realmente queremos cambio, a eso hay que apuntar. No hay otra forma. ¿Sí? Bien. ¿Qué es lo que hacemos? Hacemos vigilancia clínica. Es decir, viene mi paciente, está mal, le inicio el tratamiento empírico y le digo, Juanito, vas a volver en 3 días. Y en 3 días miro si está mejor, si hay menos inflamación, si hay menos fiebre. Le pregunto cómo está y la clínica me dice, está evolucionando favorablemente. Digo, ok, era sensible y está respondiendo bien. ¿Sí? Pero no es tan certero. Esto no me va a decir esa valoración clínica real, pero es la herramienta más cercana y más útil, si quieren, o cercana que tenemos para el paciente. No hay otra. ¿Sí? El tiempo de tratamiento, como dijimos, varía dependiendo del lugar de la infección, del microorganismo infectante, de los factores del hospedero. El estándar en la mayor parte de los tratamientos con antibióticos es de 7 a 10 días, y eso bien metido en nuestra cabeza. Pero no es para todos. Por ejemplo, si le doy acitromicina, ¿cuántos días se usa la acitromicina? 3. El esquema clásico es 3. En casos graves, 5. No se debe dar acitromicina más de 5 días. Lo máximo es 1. ¿Sí? O por ejemplo, si tengo una rinosinusitis, los otorrinos nos dicen, no, para sinusitis 14 días mínimo, idealmente 30, y pongamos amoxicilina, que es lo mejor que existe para la sinusitis, porque ahí impregnas bien según nasales. Con 3 días de acitromicina, tu tía que vas a curar pues una sinusitis. Mentira, no impregnas, es insuficiente. ¿Sí? Entonces, para cada caso puede variar. O para el Helicobacter, a veces en 7 días va a hacer resistencia y va a recidivar. Entonces, depende